¿Te imaginas humillar a alguien por su forma de hablar y después descubrir que esa persona es tu jefa? Eso es exactamente lo que le pasó a este millonario arrogante cuando llegó a un restaurante en Bilbao y comenzó a insultar a una camarera por mezclar palabras en euskera con el castellano. Este hombre no tenía ni idea de que estaba hablándole así a la dueña de toda la cadena de restaurantes más prestigiosa del País Vasco. Lo que pasó después te va a dejar sin palabras. Pero antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿de dónde nos estás viendo? Me encanta saber de qué parte del mundo llegan mis suscriptores. Y si quieres conocer cómo esta historia de humillación se convierte en una increíble historia de amor, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Empezamos. Las luces doradas del restaurante Etxeberri parpadeaban suavemente sobre los manteles de lino blanco, cuando Ricardo Mendoza cruzó el umbral con la autoridad de quien está acostumbrado a que el mundo se incline a sus pies. Su traje Armani, de 3.000 euros, se ajustaba perfectamente a su figura atlética, mientras sus zapatos italianos resonaban contra el parquet con un ritmo que parecía marcar el compás de su propia importancia. Ricardo observó el elegante comedor con ojos críticos. Las mesas estaban perfectamente dispuestas, los cubiertos brillaban bajo la luz cálida y el aroma de manjares exquisitos flotaba en el aire. Sin embargo, había algo en la decoración que lo incomodaba, demasiados elementos vascos para su gusto. Fotografías en blanco y negro de pescadores, redes colgando de las paredes y pequeñas banderas y curriñas discretamente colocadas entre las plantas. «Buenas noches, señor. ¿Tiene usted, reserva?» La voz femenina que lo saludó tenía un acento marcado que inmediatamente crispó los nervios de Ricardo. Se giró para encontrarse con una mujer joven de cabello castaño, recogido en una coleta simple, vestida con el uniforme negro del restaurante. Sus ojos verdes brillaban con una mezcla de timidez y determinación. Pero lo que más llamó la atención de Ricardo fue la manera en que pronunciaba las palabras castellanas, como si tuviera que pensarlas antes de articularlas. «Sí. Tengo reserva, Mendoza. Mesa para 1 a las 9», respondió con sequedad, notando cómo ella consultaba nerviosamente una libreta. «Ah, bye. Digo, sí, aquí está. Mesa número... mesa número 12. Por favor, Jarraitu. Sígueme. Quiero decir». Ricardo sintió cómo la irritación se acumulaba en su pecho, como vapor en una olla a presión. La forma en que esta mujer masacraba el castellano era casi ofensiva para sus oídos madrileños. Mientras la seguía hacia su mesa, observó cómo ella se movía con una gracia natural que contrastaba completamente con su aparente torpeza verbal. «¿Podría traerme la carta de vinos?», preguntó una vez sentado sin molestarse en agradecerle por acomodarlo. «Claro que sí. Tenemos... Oso Hondo de Nardoak. Digo, muy buenos vinos. Ahora mismo le traigo la carta». La paciencia de Ricardo se agotó. Sus facciones se endurecieron mientras apretaba los puños sobre la mesa. «Disculpe, señorita, pero ¿podría hacer un esfuerzo por hablar correctamente el castellano? Estoy pagando por una experiencia de calidad, no para escuchar esto». Ane Etxebarria sintió cómo el calor subía por su cuello, hasta teñir sus mejillas de un rojo intenso. Sus dedos se crisparon alrededor de la libreta que llevaba en las manos, pero mantuvo su sonrisa profesional, aunque ahora temblaba ligeramente en las comisuras de sus labios. «Perdone, señor, yo hago mi mejor esfuerzo. Le traigo la carta de vinos». «Su mejor esfuerzo claramente no es suficiente», replicó Ricardo, alzando la voz lo suficiente para que las mesas cercanas comenzaran a voltear. En un restaurante de este nivel, uno esperaría personal que pueda comunicarse de manera civilizada. ¿Dónde aprendió a hablar castellano? ¿En la chabola de sus abuelos? El silencio que siguió fue ensordecedor. Los comensales de las mesas vecinas suspendieron sus conversaciones. Los cubiertos quedaron suspendidos en el aire, y hasta el sonido de la cocina pareció atenuarse. Ane sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies, pero algo en su interior se endureció como el acero. «Señor, yo nací aquí, en Euskadi.
Esta es mi tierra y el euskera es mi primera lengua. Hablo castellano, francés e inglés, pero el euskera es la lengua de mi corazón, respondió con una dignidad que hizo que varios comensales asintieran con aprobación. Ricardo se puso de pie bruscamente, su silla raspando contra el suelo con un sonido áspero que resonó por todo el comedor. Exactamente mi punto. Si no pueden hablar un castellano decente, no deberían trabajar en servicios. Quiero hablar con el gerente. Ahora. Los ojos verdes de Anne brillaron con una mezcla de dolor y algo más. Algo que Ricardo no pudo identificar en ese momento, pero que más tarde reconocería como una sabiduría profunda y una fortaleza que provenía de generaciones de supervivencia cultural. Por supuesto, señor. Llamaré al gerente inmediatamente. Mientras Anne se alejaba con pasos medidos y la cabeza en alto, Ricardo no pudo evitar notar la elegancia natural de su caminar, como si llevara en sus venas la gracia de las mujeres que durante siglos habían navegado las aguas bravas del Cantábrico junto a sus hombres. Pero su arrogancia era más fuerte que cualquier observación estética. Se sentó nuevamente, satisfecho consigo mismo, ajustándose los puños de su camisa de seda mientras esperaba que llegara el gerente para quejarse formalmente. Sin embargo, algo en la mirada de los otros comensales lo incomodaba. No era admiración lo que veía en sus ojos, sino una mezcla de desaprobación y algo que parecía ¿lástima? El murmullo de conversaciones que gradualmente se reanudó en el comedor tenía un tono diferente ahora, como si un viento frío hubiera entrado al restaurante. Ricardo ignoró las miradas y se concentró en revisar su teléfono, revisando emails y cotizaciones bursátiles, mientras esperaba que el gerente apareciera para resolver este problema de personal. Lo que no sabía era que en unos minutos, su mundo entero iba a dar un vuelco que cambiaría para siempre su perspectiva sobre el poder, el respeto y el verdadero valor de las personas. El sonido de pasos firmes se acercaba desde la cocina, pero Ricardo no levantó la vista de su teléfono hasta que una voz masculina se dirigió a él en un castellano impecable, aunque teñido de un ligero acento vasco. «Buenas noches, señor Mendoza. Soy Miquel Aguirre, el gerente de sala. Entiendo que tiene usted una queja sobre nuestro servicio». Ricardo alzó la mirada para encontrarse con un hombre de mediana edad, de complexión robusta y rostro serio, vestido con un elegante traje oscuro. Sus ojos grises lo observaban con una mezcla de profesionalismo y algo que parecía diversión contenida. «Efectivamente», respondió Ricardo irguiéndose en su silla. «Su camarera es completamente incompetente. No puede articular una frase en castellano sin meter palabras en esa lengua regional. Es vergonzoso para un establecimiento de este calibre». Miquel asintió lentamente, sus manos cruzadas detrás de la espalda. «Entiendo su preocupación, señor Mendoza. ¿Podría describir específicamente qué fue lo que lo molestó?» «Todo», exclamó Ricardo, gesticulando con las manos. Su manera de hablar, su acento provinciano, el hecho de que claramente no recibió una educación adecuada en castellano. Lugares como este deberían contratar personal que al menos pueda comunicarse de manera civilizada. «Ya veo», murmuró Miquel, y Ricardo detectó una sonrisa casi imperceptible en las comisuras de sus labios. «Permítame preguntarle algo, señor Mendoza. ¿Usted habla algún idioma además del castellano?» La pregunta tomó a Ricardo por sorpresa. «Inglés, por supuesto, y algo de francés. ¿Qué tiene que ver eso?» «Simple curiosidad. ¿Y podría usted comunicarse perfectamente en inglés, con un acento madrileño y tal vez mezclando algunas palabras en castellano?» Ricardo frunció el ceño. «Eso es completamente diferente. El inglés es un idioma internacional. Estamos en España, por lo que se debe hablar castellano correctamente». En ese momento Anne apareció nuevamente, pero ahora algo había cambiado en su postura. Caminaba con una seguridad que antes no había mostrado, y sus ojos verdes tenían un brillo diferente. Se acercó directamente a Miquel y le habló en voz baja en euskera. «Miquel utzi dezagun hau, nik kudeatuko dut». Ricardo no entendió las palabras, pero el tono era inequívocamente autoritario. Lo que más lo sorprendió fue la reacción de Miquel.
Se enderezó inmediatamente y asintió con respeto, como un empleado recibiendo órdenes de su superior. «Por supuesto, Andreare Nama», respondió Mikkel, y Ricardo notó que usaba un término que sonaba formal, casi reverencial. Anne se giró hacia Ricardo, y en sus ojos ya no había rastro de timidez o inseguridad. «Señor Mendoza, lamento que haya tenido una experiencia desagradable en nuestro restaurante». «¿Nuestro?», preguntó Ricardo, confundido por el cambio de pronombre. Una sonrisa lenta se extendió por el rostro de Anne, transformando completamente sus facciones. Ya no parecía una camarera nerviosa, sino una mujer segura de sí misma, con una presencia que llenaba el espacio a su alrededor. «Permíteme presentarme adecuadamente. Soy Anne Etxebarria, propietaria de la cadena de restaurantes Etxeberri. Esta es mi empresa, señor Mendoza». El mundo de Ricardo se detuvo. Las palabras golpearon su conciencia como olas contra los acantilados de Getxo durante una tormenta. Su rostro palideció visiblemente y su boca se abrió sin emitir sonido alguno. «Trabajo ocasionalmente como camarera en mis restaurantes», continuó Anne. Su voz ahora firme y clara, cada palabra en castellano, pronunciada con perfecta precisión. «Me ayuda a conocer mejor a mis empleados y a evaluar el verdadero carácter de nuestros clientes». Ricardo sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. La sangre abandonó su rostro mientras procesaba la magnitud de su error. Conocía la cadena Etxeberri. Eran los restaurantes vascos más prestigiosos del norte de España, con una reputación impecable y una clientela que incluía políticos, empresarios y celebridades. «No, no puede ser», murmuró, su voz apenas un susurro. «Nací en Getxo, en una familia de pescadores», continuó Anne, ignorando su shock. «Crecí hablando euskera en casa y aprendí castellano en la escuela. Estudié administración de empresas en la Universidad de Deusto. Tengo un máster en gestión hotelera por la Universidad de Cornell en Nueva York y hablo 5 idiomas con fluidez». Cada palabra era como una daga en el orgullo de Ricardo. Se dio cuenta de que varios comensales los observaban con interés, algunos sonriendo abiertamente al ver cómo se desarrollaba la situación. «Mi acento provinciano, como usted lo llamó, es el acento de una cultura que tiene más de 7.000 años de historia. El euskera es la lengua más antigua de Europa Occidental, señor Mendoza. Sobrevivió a los romanos, a los visigodos, a los árabes, y sí, también sobrevivió a quienes intentaron eliminarlo durante la dictadura». El silencio en el restaurante era ahora total. Ricardo podía escuchar el latido de su propio corazón mientras Anne continuaba, su voz llevando el peso de generaciones de resistencia y orgullo cultural. «Lo que usted presenció esta noche, fue una actuación. Quería ver cómo reaccionaría ante alguien que consideraba inferior, y debo decir que sus prejuicios superaron mis peores expectativas». Ricardo intentó hablar, pero las palabras se atoraron en su garganta. La humillación que sentía era aplastante, pero lo que más lo atormentaba era darse cuenta de que había mostrado lo peor de sí mismo ante una mujer que claramente lo superaba en educación, éxito, empresarial y sobre todo en clase y dignidad. «Mikkel», dijo Anne sin apartar los ojos de Ricardo, «por favor, prepara la cuenta del señor Mendoza. Creo que preferiría cenar en otro lugar esta noche». Pero ¿cómo podría Ricardo simplemente marcharse después de semejante revelación? Su mundo de certezas acababa de colapsar, y algo dentro de él se negaba a aceptar que esta fuera el final de la historia. Ricardo permaneció inmóvil en su silla, como si el peso de la revelación lo hubiera convertido en piedra. Su mente, acostumbrada a procesar decisiones empresariales millonarias en segundos, se había quedado completamente en blanco. Los murmullos de aprobación de los comensales cercanos llegaban a sus oídos como el eco lejano de una pesadilla. Yo no sabía», logró articular finalmente, su voz sonando extraña incluso para él mismo. Anne inclinó ligeramente la cabeza, estudiando su rostro con la misma atención que podría dedicar a un balance financiero. «No sabía qué». «Exactamente, señor Mendoza.
¿No sabía que los vascos también podemos ser empresarios exitosos? ¿No sabía que el respeto se gana, no se compra? ¿O simplemente no sabía que sus prejuicios podrían tener consecuencias? Cada pregunta era como un martillo golpeando el yunque de su conciencia. Ricardo sintió un sudor frío recorriendo su espalda, empapando la seda de su camisa de diseñador. Las manos le temblaron ligeramente cuando intentó tomar el vaso de agua que tenía frente a él. «Señora Etxebarria», comenzó, forzando su voz a sonar más firme, «acepto que cometí un error de juicio». ¿Un error de juicio? La risa de Anne no tenía humor alguno. «Señor Mendoza, usted no cometió un error. Usted reveló exactamente quién es cuando cree que nadie lo está observando. Mostró su verdadero carácter». Miquel se acercó discretamente y colocó la cuenta sobre la mesa. Ricardo la miró sin verla realmente, su mente aún luchando por procesar lo que había sucedido. Todo su sistema de creencias, todo lo que consideraba normal y natural, se había desmoronado en menos de 10 minutos. «¿Sabe qué es lo que más me duele?», continuó Anne, su voz ahora más suave pero no menos penetrante. «No es la ofensa personal. He soportado comentarios peores de hombres como usted. Lo que me duele es pensar en mi aita, en mi padre, que se rompió la espalda durante 40 años en los barcos pesqueros para que yo pudiera estudiar. Lo que me duele es pensar en mi amama, en mi abuela, que me enseñó que la lengua euskera era un tesoro que debíamos preservar». Los ojos de Anne se humedecieron ligeramente, pero su voz permaneció firme. «Ellos me enseñaron que la educación y el respeto van de la mano. Aparentemente, esa no fue una lección que usted aprendió en sus escuelas privadas de Madrid». Ricardo sintió como si un abismo se abriera en su pecho. Por primera vez en su vida adulta, se enfrentaba a las consecuencias reales de su arrogancia, y el peso era casi insoportable. Miró a su alrededor y vio que algunos comensales lo observaban con una mezcla de curiosidad y disgusto. «¿Podría hablar con usted en privado?», preguntó, su voz apenas audible. Anne lo observó durante unos segundos que se sintieron como una eternidad. «No creo que tengamos nada más que discutir, señor Mendoza. Ha dejado muy clara su opinión sobre mi cultura y mi gente. Por favor», insistió Ricardo, y por primera vez en años la palabra «por favor» salió de sus labios sin cálculo ni manipulación, sino como una súplica genuina. «Solo 5 minutos». Algo en su tono hizo que Anne vacilara. Vio algo en sus ojos que no había estado allí antes, una vulnerabilidad real, una grieta en la armadura de arrogancia que había mostrado durante toda la noche. «Muy bien», dijo finalmente. «5 minutos en mi oficina». Se dirigió hacia la parte trasera del restaurante y Ricardo la siguió con pasos inciertos. Pasaron por una cocina bulliciosa, donde los chefs trabajaban con precisión militar. Subieron unas escaleras de madera que crujían suavemente bajo sus pies y llegaron a una puerta de roble con una pequeña placa que decía «Direczioreak», dirección. La oficina de Anne era sorprendentemente modesta. Las paredes estaban cubiertas de fotografías familiares, pescadores con sus redes, mujeres vascas en trajes tradicionales y lo que parecían ser múltiples generaciones de la familia Etxebarria. Un escritorio sencillo pero elegante ocupaba el centro de la habitación y la ventana daba vista al casco viejo de Bilbao. 5 minutos, repitió Anne, cruzando los brazos mientras se apoyaba contra su escritorio. Ricardo se quedó de pie en el centro de la habitación, sintiéndose más pequeño de lo que se había sentido jamás. «No sé cómo empezar», admitió. «Una disculpa sincera sería un buen comienzo», sugirió Anne, su voz menos hostil pero aún guardada. «Tiene razón, más que razón». Ricardo respiró profundamente. «Lo que hice fue imperdonable. Mis comentarios fueron los de un ignorante arrogante que cree que su manera de ver el mundo es la única válida». Anne no respondió, pero Ricardo notó que su postura se relajó ligeramente. «Crecí creyendo que Madrid era el centro del universo, que el castellano era superior a cualquier otra lengua, que...» Se detuvo, luchando con conceptos que nunca había cuestionado. Que la gente como yo era naturalmente superior a la gente como... bueno, como pensé que era usted.
¿Y ahora? Preguntó Anne, su voz neutral. Ahora me doy cuenta de que he sido un idiota durante toda mi vida. Por primera vez desde la revelación, Anne sonrió ligeramente, aunque la sonrisa no llegó a sus ojos. El primer paso para solucionar un problema es admitir que existe. Ricardo asintió, sintiendo una mezcla extraña de alivio y terror. Alivio porque ella no lo había echado inmediatamente. Terror porque se daba cuenta de que su visión del mundo necesitaba una revisión completa. ¿Hay alguna manera de que pueda compensar lo que hice?, preguntó, consciente de lo patético que sonaba. Anne lo estudió durante un largo momento. Los 5 minutos han terminado, señor Mendoza. Ricardo sintió el rechazo como un puñetazo en el estómago, pero asintió y se dirigió hacia la puerta. Sin embargo, antes de que pudiera tocar el picaporte, la voz de Anne lo detuvo. Si realmente quiere compensar lo que hizo, va a tener que hacer algo más que ofrecer dinero o disculpas vacías. Se giró, una chispa de esperanza encendiéndose en su pecho. ¿Qué tendría que hacer? Los ojos verdes de Anne brillaron con algo que podría haber sido desafío o curiosidad. Tendría que estar dispuesto a cuestionar todo lo que cree saber sobre el mundo. La noche bilbaína envolvía a Ricardo mientras caminaba sin rumbo por las calles empedradas del casco viejo. Sus pasos resonaban contra las piedras húmedas por la llovizna característica del País Vasco, un sonido que parecía hacer eco de Minonsitz, la turbulencia en su mente. Las luces de los bares y restaurantes creaban reflejos dorados en los charcos, pero él no veía nada de la belleza que lo rodeaba. Había regresado a su hotel de 5 estrellas en el centro de Bilbao, pero el lujo de su suite presidencial se sentía vacío y frío. Las sábanas de seda egipcia, el minibar completamente surtido, las vistas panorámicas de la ciudad, nada de eso podía alejar el sabor amargo de la humillación que aún persistía en su boca. Se detuvo frente al escaparate de una pequeña librería que permanecía iluminada a pesar de la hora tardía. Entre los libros expuestos, vio varios títulos en euskera, idioma que hasta esa noche había considerado una curiosidad folclórica sin importancia real. Ahora, las letras le parecían jeroglíficos de una civilización que había subestimado completamente. «¿Señor Mendoza?» La voz lo sobresaltó. Se giró para encontrarse con Anne, ahora vestida con unos jeans oscuros y un suéter de lana crema, su cabello suelto cayendo en ondas suaves sobre sus hombros. Sin el uniforme del restaurante, se veía más joven, pero también más formidable de alguna manera. «Señora Etxebarria», respondió, sintiéndose de nuevo como un colegial atrapado haciendo travesuras. «¿Qué hace aquí tan tarde?» «Vivo cerca», respondió simplemente. «Vi su figura desde mi ventana y... curiosidad, supongo». Sus ojos se estudiaron, su rostro bajo la luz amarillenta del farol. «Se ve usted como alguien que ha visto un fantasma». Ricardo intentó sonreír, pero el gesto se sintió forzado. «Tal vez haya visto algo peor. Tal vez me haya visto a mí mismo por primera vez». Anne inclinó la cabeza, evaluándolo. «¿Está usted borracho, señor Mendoza?» «Completamente sobrio», respondió, y la ironía no se le escapó. «Tal vez ese sea el problema. Por primera vez en años, veo las cosas con una claridad que no me gusta nada». Permanecieron en silencio durante unos momentos, el sonido de la lluvia leve creando una banda sonora melancólica para el encuentro. Anne parecía estar tomando una decisión, sus ojos verdes reflejando las luces de la calle mientras lo observaba. «¿Ha cenado?», preguntó finalmente. La pregunta lo tomó por sorpresa. «No. Después de lo que pasó, no tenía apetito». «Conozco un lugar», dijo, comenzando a caminar. «Nada elegante, solo comida honesta». Ricardo la siguió, confundido pero intrigado. «¿Por qué está haciendo esto?» «Porque mi mamá me enseñó que incluso los enemigos merecen una oportunidad de redención», respondió sin voltear. «Y porque hay algo en usted que me dice que realmente no es el hombre que mostró esta noche». Llegaron a un pequeño bar de tapas escondido en una calle lateral. El lugar era exactamente lo opuesto a los restaurantes donde Ricardo normalmente cenaba. Mesas de madera gastada, sillas desparejadas,
paredes decoradas con fotografías viejas y banderines del Athletic de Bilbao. El aroma de chorizo y tortilla española llenaba el aire. «Caixo, Ane», gritó el hombre detrás de la barra, un vasco robusto con bigote gris. «¿Cómo está nuestra empresaria favorita?» «Ondo nago, Pachi. Trae 2 cervezas y algunas de tus mejores tapas», respondió Ane en euskera antes de traducir para Ricardo. Le dije que estamos bien y que nos trajera cerveza y tapas. Se sentaron en una mesa cerca de la ventana. Ricardo observó cómo Ane interactuaba con naturalidad con el dueño del bar, bromeando en euskera y castellano, completamente en su elemento. Era como ver una película con subtítulos, entendiendo solo la mitad de lo que sucedía. «¿Por qué me trajo aquí?», preguntó cuando Pachi se alejó para preparar su orden. «Porque este lugar representa algo que usted necesita entender», respondió Ane recostándose en su silla. Pachi abrió este bar hace 30 años. Su padre era pescador, igual que el mío. No habla inglés, su castellano tiene acento, y probablemente no sabría distinguir un vino de Rioja de uno de la Rioja Alavesa, pero es uno de los hombres más sabios que conozco. ¿Sabio en qué sentido? Conoce el nombre de cada cliente regular, recuerda los cumpleaños de sus hijos. Cuando alguien está pasando por dificultades económicas, olvida cobrarle algunas cervezas. Durante la pandemia, cocinó comida gratis para los trabajadores sanitarios. Ane hizo una pausa mientras Pachi llegaba con 2 cervezas espumosas. ¿Eso no le parece una forma de sabiduría más valiosa que saber conjugar verbos correctamente? Ricardo tomó un sorbo de su cerveza, sorprendido por lo refrescante que sabía. Supongo que nunca lo había pensado de esa manera. Esa es exactamente la cuestión, respondió Ane. Usted juzga a las personas por criterios que al final del día no tienen nada que ver con su valor real como seres humanos. Pachi regresó con una bandeja llena de tapas. Tortilla española dorada, croquetas humeantes, jamón ibérico cortado a mano y algo que Ricardo no reconoció, pero que se veía delicioso. «Esto es morcilla de Burgos con pimientos de Gernika», explicó Ane, notando su expresión confundida. «Pruébelo». Ricardo tomó un bocado y se sorprendió por la explosión de sabores. «Está increíble. La receta ha pasado por 3 generaciones en la familia de Pachi. No la encontrará en ningún restaurante con estrella Michelin, pero es auténtica, es real». Mientras comían, Ane comenzó a contarle historias sobre Bilbao, sobre la transformación de la ciudad de un centro industrial gris a una metrópoli cultural vibrante. Le habló del Guggenheim, por supuesto, pero también de lugares menos conocidos. Pequeñas galerías de arte, mercados tradicionales, rincones escondidos donde la historia vasca aún vivía y respiraba. ¿Sabe qué significa Bilbao en euskera?, preguntó. Ricardo negó con la cabeza. Bialbo, 2 orillas. La ciudad creció en las 2 orillas de la ría, conectadas pero distintas. Sonrió. Tal vez sea una metáfora apropiada para esta conversación. Por primera vez desde el desastre en el restaurante, Ricardo se sintió relajado. Había algo en la manera de hablar de Ane, en su pasión genuina por su cultura y su ciudad, que lo tranquilizaba y lo intrigaba al mismo tiempo. «¿Por qué está haciendo esto?», preguntó de nuevo. «Después de lo que le dije, tendría todo el derecho de odiarme». Ane lo estudió por encima de su cerveza. «Porque creo que las personas pueden cambiar. Y porque veo algo en usted que tal vez ni usted mismo ha visto todavía. ¿Qué es lo que ve? Eso es algo que tendrá que descubrir por sí mismo». La respuesta lo frustró y lo emocionó a la vez. Cuando se despidieron esa noche, Ricardo sintió que algo fundamental había cambiado en él, aunque no podía identificar exactamente qué. Pero una cosa estaba clara: su historia con Ane Etxebarria estaba lejos de terminar. Al día siguiente, Ricardo despertó con una sensación extraña en el pecho, como si llevara días respirando aire viciado y finalmente hubiera llegado aire fresco a sus pulmones. Los rayos de sol que se filtraban por las cortinas de su suite no se sentían como cualquier otra mañana en cualquier otro hotel de lujo. Había algo diferente en la calidad de la luz, en el sonido de la ciudad despertando abajo. Se vistió con más cuidado del habitual,
pero no con la precisión militar que normalmente empleaba para impresionar en reuniones de negocios. Esta vez había algo más personal en su elección. Una camisa azul clara sin corbata, pantalones de tela en lugar de su traje de armadura habitual. Se miró en el espejo y no reconoció completamente al hombre que le devolvía la mirada. Había tomado una decisión durante la noche de insomnio. No iba a volver a Madrid como si nada hubiera pasado. No podía. Algo se había roto en él la noche anterior, pero tal vez, con suerte, algo mejor podría crecer en su lugar. Caminó por las calles de Bilbao con una perspectiva completamente nueva. Las placas en euskera que antes lo habían irritado, ahora le provocaban curiosidad. Los sonidos de la lengua vasca que escuchaba en conversaciones fragmentadas ya no le parecían ruido, sino música con un ritmo que no entendía, pero que quería aprender. Se detuvo frente a una pequeña librería, y después de varios minutos de vacilación, entró. «Buenos días», saludó la dependienta, una mujer mayor con lentes de lectura colgando de una cadena de plata. «Buenos días. Estoy buscando algo sobre la cultura vasca. Para principiantes», dijo sintiendo calor en las mejillas. La mujer sonrió con calidez. «¿Es usted turista?» «Algo así», respondió Ricardo. «Soy de Madrid y me he dado cuenta de que no sé prácticamente nada sobre el País Vasco. Qué maravilloso que quiera aprender». La mujer se dirigió hacia una sección específica de la tienda. «Tengo justo lo que necesita». Salió de la librería con una bolsa llena de libros, una historia básica del País Vasco, un diccionario euskera-castellano, un libro de cocina, a tradicional vasca, y algo que lo había intrigado especialmente, una colección de leyendas vascas ilustradas. Su siguiente parada fue menos planificada. Pasando por una plaza pequeña, vio a un grupo de niños jugando lo que parecía ser una versión del fútbol, pero con reglas que no reconocía. Un anciano sentado en un banco observaba el juego con una sonrisa. «Disculpe», se acercó Ricardo, «¿podría decirme qué están jugando?» El anciano lo miró con curiosidad. «Chinga, es un juego tradicional vasco, como el fútbol, pero se puede usar las manos para pasar la pelota, no para meterla en la portería. ¿Podría explicarme las reglas?» Durante la siguiente media hora, Ricardo recibió una clase improvisada sobre deportes tradicionales vascos. El anciano, que se presentó como Koldo, resultó ser un antiguo jugador de pelota vasca y tenía un conocimiento enciclopédico sobre la cultura deportiva de la región. «¿De dónde es usted?», preguntó Koldo finalmente. «De Madrid», respondió Ricardo, esperando la reacción típica. «Ah, un maqueto», dijo Koldo, pero su tono era afectuoso, no despectivo. «¿Qué lo trae por Euskadi?» «Negocios, originalmente», respondió Ricardo, «pero me he dado cuenta de que hay mucho que aprender aquí». «Siempre lo hay, hijo, siempre lo hay». El resto del día pasó en una nebulosa de descubrimientos. Ricardo visitó el mercado de la Ribera, donde los vendedores le explicaron la diferencia entre distintos tipos de pescado del Cantábrico. Comió en una sidrería, donde aprendió el ritual tradicional de escanciar la sidra. Incluso se aventuró a entrar en una iglesia, donde un coro ensayaba canciones en euskera, y se quedó parado en la parte trasera, hipnotizado por la belleza de los sonidos. Pero en el fondo de su mente, durante todo el día, estaba Anne. La imagen de sus ojos verdes, la manera en que había hablado de su cultura con tanto orgullo y pasión, la forma en que había visto algo en él que valía la pena salvar. Cuando el sol comenzó a ponerse, se encontró de vuelta en el barrio del restaurante Etxeberri. No había planeado conscientemente ir allí, pero sus pies lo habían llevado de vuelta, como si tuviera asuntos pendientes. Se sentó en un banco frente al restaurante, observando el ir y venir de comensales. Algunos salían riendo, claramente satisfechos con su experiencia. Otros entraban con la expectativa brillando en sus ojos. Era un ballet urbano del que se había perdido completamente la noche anterior por estar demasiado concentrado en su propia importancia. ¿Esperando a alguien? La voz lo hizo voltear. Anne estaba parada a unos metros de distancia, vestida con un elegante abrigo negro, su bolso colgando de su hombro.
Sus ojos mostraban sorpresa, pero no hostilidad. «No exactamente», respondió Ricardo, poniéndose de pie. «Solo pensando». «¿Sobre qué?» Ricardo levantó la bolsa de libros. «Sobre todo lo que no sé». Anne se acercó y miró el contenido de la bolsa. Su expresión cambió gradualmente de sorpresa a algo que podría haber sido respeto incipiente. «Euskal Mitología», leyó en voz alta el título de uno de los libros. «Una buena elección. Puede pronunciarlo». «Euskal Mitología», intentó Ricardo, masacrando completamente la pronunciación. Anne se rió, y esta vez la risa fue genuina, sin malicia. «Euskal, la K es importante». «Euskal», repitió, y aunque seguía siendo incorrecto, estaba más cerca. «Mejor», dijo Anne. «¿Qué lo inspiró a comprar esto?» «Usted», respondió Ricardo sin dudarlo. «Lo que dijo anoche sobre cuestionar todo lo que creo saber. Decidí empezar por lo básico». Anne lo estudió durante un momento, y Ricardo tuvo la sensación de estar siendo evaluado de alguna manera fundamental. «¿Tiene planes para cenar?», preguntó finalmente. «No. Hay un lugar que me gustaría mostrarle, pero esta vez usted viene. Como mi invitado, no como mi cliente». La diferencia en el tono, la manera en que lo dijo, hizo que Ricardo sintiera algo parecido a la esperanza floreciendo en su pecho. «Me encantaría», respondió. Mientras caminaban juntos por las calles de Bilbao, Ricardo se dio cuenta de que estaba comenzando un viaje que iba mucho más allá del turismo cultural. Estaba comenzando a convertirse en una persona diferente, y por primera vez en su vida, esa transformación no le daba miedo. Le daba esperanza. El restaurante donde Anne lo llevó no aparecía en ninguna guía turística. Escondido en una calle, estrecha cerca de la ría, Arranzale Echea, era el tipo de lugar donde los marineros jubilados se reunían para recordar historias del mar mientras bebían pacharán y jugaban al mus. Las paredes estaban decoradas con redes de pescar auténticas, fotografías en blanco y negro de barcos pesqueros y la patina dorada que solo dan décadas de conversaciones y humo de tabaco. «Mi aita solía traerme aquí cuando era niña», explicó Anne mientras se sentaban en una mesa, junto a la ventana que daba vista a la ría. Después de sus viajes de pesca, venía directamente aquí para encontrarse con sus amigos. «Yo me sentaba en esa esquina», señaló hacia un rincón donde había una mesa pequeña, y escuchaba sus historias. Ricardo siguió su mirada, imaginando a una Anne pequeña absorbiendo los relatos de hombres curtidos por el mar y el viento. ¿Qué tipo de historias? De todo. Tormentas que casi los hundieron, capturas milagrosas cuando parecía que no había peces en todo el Cantábrico, avistamientos de ballenas. Los ojos de Anne se iluminaron con el recuerdo. Pero lo que más me fascinaba eran las historias sobre personas, cómo se ayudaban unos a otros en alta mar, cómo compartían información sobre los mejores lugares de pesca, cómo un barco en problemas siempre podía contar con que otros acudieran en su ayuda. Un hombre mayor se acercó a su mesa, su rostro arrugado por años de viento marino, pero sus ojos brillando con alegría genuina al ver a Anne. «Anne Chiquia», exclamó, usando lo que obviamente era un apelativo cariñoso. «¿Cómo está nuestra niña?» «Kaicho, Josu», respondió Anne levantándose para darle un abrazo. «Quiero presentarte a Ricardo. Ricardo, este es Josu. Navegó con mi padre durante 20 años». Josu extendió una mano callosa hacia Ricardo, estudiándolo con la mirada directa de alguien acostumbrado a juzgar el carácter rápidamente. «¿De dónde eres, Mutico?» «Madrid», respondió Ricardo, y se preparó para la reacción habitual. Pero Josu simplemente asintió. «Ciudad grande, muy diferente del mar». «Muy diferente», concordó Ricardo. «Josu cuenta las mejores historias de toda la costa», le dijo Anne a Ricardo. «Si tienes tiempo, tal vez nos cuente alguna». Los ojos de Josu se iluminaron. Claramente, no necesitaba mucha persuasión para compartir sus relatos. Se sentó en una silla vacía y comenzó a hablar en una mezcla de castellano y euskera, traduciendo automáticamente cuando veía la expresión confundida de Ricardo. «Era el invierno del 78», comenzó, «y llevábamos 3 días sin ver tierra por la niebla.
El mar estaba, no la esan, ¿cómo decir? Como un animal furioso. Olas de 10 metros, viento que te arrancaba las palabras de la boca antes de que pudieras hablarlas. Ricardo se encontró inclinándose hacia adelante, captivado por la narración de Josu. El hombre tenía el don de hacer que sus oyentes sintieran el spray del agua salada en sus rostros, el balanceo del barco bajo sus pies. Entonces vimos una luz, un barco en problemas a unos 2 kilómetros. No podíamos ver qué bandera llevaba, si eran vascos, gallegos o incluso franceses. Pero eso no importaba. En el mar solo hay 2 tipos de personas, los que están en 1909 problemas y los que pueden ayudar. ¿Qué hicieron?, preguntó Ricardo, completamente absorto en la historia. Lo que siempre se hace. Fuimos hacia ellos. Resultó que su motor había fallado y estaban a la deriva hacia los acantilados. Eran pescadores de Santander. Nunca los habíamos visto antes. Probablemente nunca los volveríamos a ver. Pero durante las siguientes 6 horas fueron nuestros hermanos. Josu hizo una pausa para tomar un sorbo de su bebida. Los remolcamos hasta Puerto Seguro. Cuando llegamos a Getxo, el patrón del barco santanderino quiso pagarnos. Mi capitán, el padre de Anne, le dijo: «La próxima vez que veas un barco vasco en problemas, haz lo mismo. Esa es toda la paga que necesitamos». Ricardo sintió algo moviéndose en su pecho, una emoción que no podía identificar completamente. ¿Y lo hizo? ¿El hombre de Santander? 5 años después, continuó Josu con una sonrisa, nuestro barco tuvo problemas con la red cerca de Santander. ¿Adivina quién apareció para ayudarnos? El mismo hombre, y sus 2 hijos, que ya trabajaban con él. Nos ayudaron a reparar la red, nos invitaron a cenar y nos dieron información sobre los mejores sitios de pesca de la zona. Josu miró directamente a Ricardo. Esa es la manera vasca, Mutiko. No importa de dónde vengas o cómo hables, lo que importa es lo que haces cuando alguien necesita ayuda. Después de que Josu se despidiera para reunirse con otros amigos, Ricardo y Anne se quedaron en silencio durante varios minutos, contemplando las luces que se reflejaban en el agua oscura de la ría. «¿Entiende ahora por qué me dolió tanto lo que dijo anoche?», preguntó Anne finalmente. Ricardo asintió lentamente. No estaba juzgando solo mi manera de hablar, estaba juzgando toda una forma de ver el mundo. Una forma de ver el mundo basada en la solidaridad, en el respeto mutuo, en la idea de que todos somos más fuertes cuando nos cuidamos unos a otros. Anne giró su copa entre sus manos. Mi padre solía decir que el mar no discrimina. Las tormentas golpean a todos por igual, independientemente de su acento o su educación. Lo único que importa es si estás dispuesto a tender la mano cuando alguien la necesita. Y yo fracasé en esa prueba completamente, murmuró Ricardo. Anoche, sí, concordó Anne, pero aquí está intentando aprender, eso cuenta para algo. Ricardo la miró, viendo no solo la belleza en sus facciones, sino la profundidad de carácter que brillaba en sus ojos. ¿Por qué me está dando esta oportunidad? Después de lo que hice sería más fácil simplemente descartarme como a otro empresario arrogante más. Anne sonrió, y esta vez la sonrisa llegó completamente a sus ojos, porque mi mamá me enseñó algo que Josu acaba de demostrar. A veces, la gente que parece perdida simplemente necesita que alguien les muestre el camino de vuelta a casa. ¿Y si nunca tuve un hogar al que volver? Entonces, dijo Anne levantando su copa en un brindis, tal vez es hora de que construyas uno nuevo. Cuando brindaron, Ricardo sintió que estaba haciendo algo más que un gesto social. Estaba comprometiéndose con un viaje que no sabía a dónde lo llevaría, pero que por primera vez en años lo emocionaba verdaderamente. Los días siguientes adquirieron un ritmo que Ricardo nunca había experimentado. En lugar de las reuniones, de negocios que normalmente llenaban cada hora de su agenda, sus días comenzaron a estructurarse alrededor de pequeños descubrimientos y conversaciones significativas. Había pospuesto indefinidamente su regreso a Madrid, algo que había hecho que su asistente personal lo llamara 3 veces para confirmar que no había sufrido un colapso nervioso. Anne había comenzado a mostrarle Bilbao desde una perspectiva completamente diferente. No los sitios turísticos obvios,
aunque eventualmente visitaron el Guggenheim y se maravillaron juntos ante las esculturas de Louis Bourgeois, sino los lugares donde latía el verdadero corazón de la ciudad. Una mañana, lo llevó al mercado de la Ribera temprano, cuando los vendedores apenas estaban montando sus puestos. «Quiero que conozca a Begoña», le dijo, dirigiéndose hacia un puesto de pescado, donde una mujer robusta con delantal blanco limpiaba pescado con movimientos precisos y expertos. «Begoña, este es Ricardo, el maqueto del que te hablé», dijo Anne en castellano, aunque intercaló algunas frases en euskera que Ricardo no entendió pero que claramente divertían a ambas mujeres. «Así que tú eres el que insultó a nuestra...» «Anne», dijo Begoña, pero su tono era más curioso que hostil. «Se ve que has aprendido desde entonces». «Estoy intentándolo», respondió Ricardo honestamente. Begoña lo estudió mientras continuaba su trabajo, sus manos moviéndose automáticamente, mientras sus ojos evaluaban su carácter. «¿Sabes distinguir un besugo fresco de uno que lleva 2 días fuera del agua?» «No tengo ni idea», admitió Ricardo. «Mira los ojos», explicó Begoña, levantando un pescado plateado. «Cuando están claros y brillantes como estos, el pescado es fresco. Cuando se ven nublados o hundidos, mejor busca otro lugar para cenar». Durante la siguiente hora, Ricardo recibió una educación práctica en mariscos, pescados y productos del Cantábrico, que no habría podido obtener en ninguna escuela culinaria. Begoña le enseñó a reconocer las mejores navajas, a distinguir entre diferentes tipos de anchoas y la diferencia crucial entre percebes gallegos y vascos. «Es como conocer personas», explicó Begoña mientras envolvía una selección de pescado fresco para Anne. «Al principio todo parece igual, pero cuando aprendes a mirar realmente, cada uno tiene su propia personalidad, su propia historia que contar». Mientras se alejaban del mercado, Ricardo reflexionó sobre las palabras de Begoña. «¿Eso es lo que estoy haciendo? ¿Aprendiendo a mirar realmente?» «¿Qué crees tú?», preguntó Anne, ajustándose el abrigo contra la brisa fresca que venía, de la ría. «Creo que he pasado toda mi vida mirando sin ver realmente», respondió Ricardo, como si hubiera estado usando anteojos con la graduación equivocada. Esa tarde, Anne lo llevó a conocer a su familia. La casa de los Echevarria estaba en Getxo, un edificio de piedra tradicional que había albergado a 3 generaciones de la familia. Cuando Anne abrió la puerta, el aroma de guiso casero llenó inmediatamente el aire. «¡Ah, mamá, hemos llegado!», gritó Anne hacia el interior de la casa. Una mujer mayor apareció desde la cocina, secándose las manos en un delantal decorado con motivos vascos. Sus ojos, del mismo verde intenso que los de Anne, estudiaron a Ricardo con una mezcla de curiosidad y cautela. «Ah, mamá, este es Ricardo. Ricardo, mi mamá, Miren». «Kaixo», dijo Miren, y luego, en un castellano cuidadoso pero claro, «bienvenido a nuestra casa». Durante la cena, un guiso de merluza que era posiblemente lo más delicioso que Ricardo había probado jamás. Miren comenzó a contarle historias sobre la historia de la familia. A través de las fotografías que cubrían las paredes de la sala, Ricardo fue conociendo a generaciones de Etxebarrias, pescadores, comerciantes, una bisabuela que había sido maestra durante la República, un tío abuelo que había sido pelotari profesional. «Mi marido, el aita de Anne, siempre decía que las familias son como los árboles», explicó Miren, sus manos gesticulando mientras hablaba. «Las raíces son importantes porque te dan fuerza y te dicen de dónde vienes, pero las ramas son igual, de importantes porque crecen hacia el futuro». «¿Qué pasó con él?», preguntó Ricardo suavemente. «El mar se lo llevó hace 10 años», respondió Miren con una tristeza que había aprendido a llevar con dignidad. «Una tormenta inesperada. Pero antes de irse, vio a Anne graduarse de la universidad. Vio cómo comenzaba a construir su negocio. Murió sabiendo que las ramas de su árbol crecerían fuertes». Ricardo miró a Anne, viendo una nueva dimensión de fuerza en ella. Había perdido a su padre, había tenido que cargar con las expectativas de una empresa familiar y aún así había mantenido su gracia y su compasión. «¿Cómo lo hizo?», preguntó dirigiéndose a Anne. «¿Cómo siguió adelante después de perder a alguien tan importante?».
Porque él me enseñó que el dolor es el precio que pagamos por el amor, respondió Anne, y que es mejor haber amado y perdido que nunca haber tenido esas raíces que te dan fuerza. Esa noche, mientras caminaban de vuelta hacia el centro de Bilbao, Ricardo sintió algo cambiando fundamentalmente en su comprensión del mundo. Durante toda su vida había perseguido el éxito, el reconocimiento, la acumulación de riqueza y poder. Pero aquí había encontrado algo completamente diferente. Una riqueza que se medía en relaciones, en historias compartidas, en la profundidad de las conexiones humanas. «Anne», dijo de repente, deteniéndose bajo un farol. «¿Sí?» «Quiero disculparme, de nuevo, pero esta vez no solo por lo que dije en el restaurante. Quiero disculparme por haber vivido 35 años sin entender realmente lo que significa ser humano». Anne lo miró con sorpresa. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que has cambiado algo en mí que no sabía que necesitaba cambiar. Me has mostrado que hay una manera completamente diferente de estar en el mundo». «¿Y cómo se siente eso?». Ricardo reflexionó durante un momento. Aterrador y emocionante al mismo tiempo. Como si hubiera vivido toda mi vida en una habitación pequeña y de repente alguien me hubiera mostrado que había una puerta que daba a un mundo enorme. Anne sonrió, y en esa sonrisa, Ricardo vio algo que lo hizo sentir como si estuviera parado al borde de un precipicio hermoso y peligroso. «Entonces, tal vez», dijo ella suavemente, «es hora de que cruces esa puerta». El sonido de la lluvia contra las ventanas del café donde se habían refugiado creaba una banda sonora perfecta para la conversación íntima que se desarrollaba entre Ricardo y Anne. Habían estado caminando por el barrio de Deusto cuando los sorprendió un aguacero típico del norte, y se habían metido corriendo en el primer lugar que encontraron, una pequeña cafetería universitaria llena de estudiantes que estudiaban, parejas que susurraban, y el aroma reconfortante del café, recién hecho. «Horeinser», murmuró Anne, mirando por la ventana empañada. «¿Qué dijiste?», preguntó Ricardo, secándose el cabello húmedo con una servilleta de papel. «Dije, ¿y ahora qué?», en euskera, explicó Anne, sonriendo ante su expresión confundida. «Es automático cuando llueve. Mi mamá siempre decía eso cuando el tiempo cambiaba de repente». «Enséñame», dijo Ricardo impulsivamente. «¿Qué?». «Enséñame a decir algo en euskera, algo básico». Anne inclinó la cabeza estudiándolo. «¿Estás seguro? Es un idioma difícil para los castellano hablantes». «Estoy seguro». «Muy bien. Empecemos con algo simple. Kaicho significa hola. ¿Puedes repetirlo?» «Kaicho», intentó Ricardo, pero la pronunciación sonó forzada y extraña en su boca. No, escucha. Kaicho. La X se pronuncia como sh. «Kaicho», repitió, y esta vez sonó marginalmente mejor. «Mejor. Ahora es que ricasco, gracias». Durante la siguiente media hora, Anne le enseñó frases básicas en euskera. Ricardo luchó con la pronunciación, se frustró con la estructura aparentemente ilógica del idioma, y se maravilló de cómo Anne podía cambiar tan fluidamente entre euskera y castellano. «Es como si fueras dos personas diferentes», observó, después de escucharla hablar por teléfono con alguien en euskera. Su entonación había cambiado, su expresión corporal se había vuelto más expresiva. Cuando hablas euskera, pareces, no sé cómo explicarlo, más tú misma. «Es porque lo soy», respondió Anne simplemente. «El euskera es el idioma en el que aprendí a amar, a reír, a llorar. Es el idioma en el que mi aita me cantaba canciones de cuna, en el que mi amama me contaba cuentos. Cuando hablo euskera, estoy conectada con algo que va más allá de las palabras». ¿Cómo es posible que un idioma contenga tanto? Porque un idioma no es solo palabras, Ricardo. Es una manera de ver el mundo, de organizar los pensamientos, de expresar emociones que tal vez no existen de la misma manera en otros idiomas. Anne tomó un sorbo de su café. Por ejemplo, en euskera tenemos una palabra, saudade no... Perdón, esa es portuguesa. Tenemos iriak, que significa algo como nostalgia, pero es más específico. Es la nostalgia que sientes por un lugar
que amas cuando estás lejos de él. Y esa emoción no existe en castellano. Existe la emoción, pero no tenemos una palabra que la capture exactamente. Entonces, cuando perdemos un idioma, no solo perdemos palabras, perdemos maneras de sentir, de pensar, de existir. Ricardo se quedó en silencio, procesando esto. ¿Eso te dolió tanto lo que dije? Exactamente. No estabas criticando solo mi pronunciación, estabas negando el valor de toda una forma de ser humano. La lluvia había parado, pero ninguno de los dos se movió para irse. La conversación había tomado una profundidad que hacía que el mundo exterior pareciera menos importante que el espacio íntimo que habían creado en esa mesa de café. ¿Puedo preguntarte algo personal?, dijo Ricardo. Puedes preguntar, no prometo responder. ¿Por qué decidiste fingir ser solo una camarera esa noche? ¿Realmente solo querías probar el carácter de los clientes? Anne jugó con su taza de café durante un momento antes de responder. Porque a veces me canso de ser la empresaria exitosa. A veces quiero recordar de dónde vengo, quién era antes de tener responsabilidades y empleados y cuentas bancarias. Cuando trabajo como camarera soy solo Anne, no la heredera del negocio familiar, no la mujer que aparece en artículos de revistas de negocios, solo yo. ¿Y qué descubriste sobre mí esa noche? Que eras exactamente lo que esperaba que fueras, respondió honestamente. Otro ejecutivo arrogante que cree que su dinero le da el derecho de menospreciar a otros. ¿Y ahora? Anne lo miró directamente a los ojos. Ahora creo que tal vez esa persona era una máscara que has usado durante tanto tiempo que habías olvidado que había alguien más debajo. ¿Y quién es esa persona? Eso es algo que tienes que descubrir tú mismo. Un estudiante en una mesa cercana comenzó a tocar guitarra suavemente y la melodía llenó el silencio cómodo que se había establecido entre ellos. Ricardo observó a Anne mientras ella escuchaba la música, notando cómo su expresión se suavizaba, cómo sus hombros se relajaban. ¿Sabes lo que es más extraño de todo esto?, dijo finalmente. ¿Qué? Que por primera vez en mi vida, no. Tengo un plan. No tengo objetivos claros, estrategias, hojas de cálculo que me digan qué hacer siguiente. Y en lugar de asustarme, me siento libre. La libertad puede ser aterradora cuando no estás acostumbrado a ella. ¿Tú te sientes libre? Anne consideró la pregunta. A veces, cuando estoy aquí en Bilbao, rodeada de mi familia y mi cultura, me siento profundamente conectada. Pero también cargo con el peso de las expectativas, de mantener viva una tradición, de ser exitosa en un mundo que no siempre valora lo que represento. ¿Y cuando estás conmigo? La pregunta salió antes de que Ricardo pudiera censurarla, y se sintió expuesto y vulnerable en el momento en que las palabras dejaron sus labios. Anne lo miró con sorpresa, y luego sonrió lentamente. Cuando estoy contigo siento curiosidad por ver quién podrías llegar a ser si dejaras ir todo lo que crees que tienes que ser. Era la respuesta más honesta y aterradora que Ricardo había escuchado en años, y supo en ese momento que estaba cayendo, no solo enamorándose de Anne, sino enamorándose de la posibilidad de convertirse en alguien completamente diferente. La mañana siguiente amaneció despejada, uno de esos días raros en Bilbao, cuando el sol parecía haber decidido quedarse para hacer honor a la ciudad. Ricardo había madrugado más de lo habitual, no por obligación, sino por una energía extraña que lo había despertado con una sensación de anticipación que no podía identificar completamente. Anne había sugerido que visitaran el Guggenheim juntos, pero no como turistas típicos. «Quiero mostrarte algo específico», había dicho misteriosamente el día anterior. «Algo que creo que necesitas ver». Se encontraron en la plaza frente al High Museo, donde la escultura de Puppy de Jeff Koons montaba guardia con sus flores coloridas, creando un contraste sorprendente con las curvas metálicas titanio del edificio de Frank Gehry. Ricardo había visto el museo en fotografías, por supuesto, pero estar frente a él en persona era completamente diferente. «¿Qué piensas?», preguntó Anne, observando su reacción. «Es extraordinario», respondió Ricardo, girando lentamente para tomar toda la estructura.
Es como si el edificio estuviera vivo, como si se moviera incluso estando inmóvil. Exactamente. Cuando lo construyeron, muchos bilbaínos se opusieron. Decían que era demasiado moderno, demasiado extraño para nuestra ciudad tradicional. Pero mira lo que pasó. Ricardo observó el flujo constante de visitantes, las familias tomándose fotos, los artistas callejeros que habían establecido sus puestos en los alrededores. La vida bullía alrededor del museo de una manera que parecía orgánica y natural. Cambió toda la ciudad, murmuró. Cambió toda la región, corrigió Anne. Pero lo más importante es que nos enseñó algo sobre el cambio mismo. A veces, lo que parece imposible o inadecuado al principio puede transformarse en algo hermoso si le das la oportunidad. Entraron al museo, pero en lugar de dirigirse directamente a las galerías principales, Anne lo llevó hacia una sala más pequeña donde se exhibía una instalación temporal de un artista vasco contemporáneo. La obra consistía en una serie de proyecciones de video que mostraban rostros de personas mayores, hablando en euskera, sus palabras proyectadas en la pared en letras que aparecían y desaparecían como olas. ¿Qué están diciendo?, preguntó Ricardo, fascinado por la poesía visual de la instalación. Están contando recuerdos, explicó Anne. El artista viajó por todo Euskadi entrevistando a personas mayores, pidiéndoles que compartieran sus recuerdos más preciados en euskera. Mira esa mujer allí. Ricardo siguió su mirada hacia una proyección donde una anciana de rostro surcado por arrugas sonreía mientras hablaba. Las palabras en euskera aparecían y desaparecían en la pared, pero había subtítulos en castellano e inglés. Está contando sobre el día que conoció a su marido en una romería en Guernica, tradujo Anne. Dice que él no sabía bailar aurrescu, pero que intentó aprender solo para impresionarla. Permanecieron allí durante casi una hora, absorbiendo las historias proyectadas. Había un pescador que recordaba su primera captura, una maestra que hablaba sobre enseñar euskera en secreto durante la dictadura, un pelotari que describía la sensación de golpear la pelota perfectamente en un frontón lleno. ¿Por qué me trajiste aquí?, preguntó Ricardo finalmente. Porque quería que vieras que preservar la cultura no significa estar atrapado en el pasado, respondió Anne. Significa honrar lo que vino antes, mientras creas algo nuevo para el futuro. Se movieron hacia otras galerías, donde Ricardo se encontró viendo el arte con ojos completamente diferentes. Una escultura abstracta de Eduardo Chillida, un artista vasco, lo hipnotizó por la manera en que capturaba el movimiento del viento en acero sólido. Pinturas de artistas contemporáneos le hablaban de emociones que no sabía que tenía palabras para expresar. Nunca he entendido realmente el arte moderno, admitió Ricardo frente a una pintura particularmente abstracta. Siempre pensé que era, no sé, pretencioso o vacío. Y ahora creo que tal vez no estaba viendo con los ojos correctos. Salieron del museo cuando el sol comenzaba a declinar, caminando lentamente hacia la ría. Los reflejos dorados del agua creaban un paisaje que parecía pintado, y Ricardo se encontró notando detalles que normalmente habría pasado por alto. La manera en que la luz se fragmentaba en las ondas, el sonido de las gaviotas mezclándose con el tráfico urbano, el aroma salado que llevaba el viento desde el mar. Anne, dijo de repente, deteniéndose en el paseo junto al agua. ¿Sí? Quiero preguntarte algo, pero no sé cómo hacerlo sin sonar presuntuoso. Anne se giró hacia él, curiosidad y cautela mezclándose en su expresión. Pregunta, ¿crees que podríamos ser amigos? Amigos reales, quiero decir. No solo turista y guía local, sino, buscó las palabras correctas, personas que se importan mutuamente. La pregunta colgó en el aire entre ellos como una mariposa delicada. Anne lo estudió con esos ojos verdes que parecían ver directo, más a través de todas sus defensas. ¿Por qué es importante para ti?, preguntó. Porque en las últimas semanas contigo he sentido algo que no sabía que me faltaba. Una conexión real con otra persona. Y me da miedo que cuando me vaya de Bilbao vuelva a ser la persona que era antes. ¿Y qué persona era esa? Alguien que tenía todo lo que el dinero puede comprar y nada de lo que realmente importa. Anne se acercó un paso más
y Ricardo pudo ver pequeñas motas doradas en sus ojos verdes. La amistad real requiere honestidad total. ¿Estás preparado? ¿Para eso? Creo que sí. ¿Y estás preparado para que te desafíe cuando veas que estás cayendo en viejos patrones? Especialmente eso. Anne extendió su mano hacia él, y cuando Ricardo la tomó, sintió como si estuviera firmando un contrato más importante que cualquiera de los acuerdos de millones de euros que había cerrado en su carrera. Entonces sí, dijo ella, creo que podríamos ser amigos. Pero mientras caminaban tomados de la mano junto a la ría, ambos sabían que lo que estaba creciendo entre ellos ya había trascendido la amistad, convirtiéndose en algo más profundo y más peligroso. La posibilidad de amor. El teléfono de Ricardo había estado sonando toda la mañana con la insistencia de una alarma de incendio. Llamadas de su oficina en Madrid, mensajes de WhatsApp de clientes preguntando por qué no había regresado, emails marcados como urgente, que se acumulaban en su bandeja de entrada como deudas sin pagar. Había estado ignorándolos durante días, pero la realidad de su vida anterior comenzaba a filtrarse en su burbuja bilbaína como agua fría en un barco con grietas. Estaba sentado en un banco frente a la ría, contemplando el Guggenheim a la distancia, cuando finalmente decidió revisar sus mensajes. El primero era de García, su socio en la empresa de inversiones. Ricardo, ¿dónde carajo estás? Los japoneses están esperando una respuesta sobre el proyecto de Barcelona. Si no cerramos esto esta semana, perdemos 50 millones. El segundo era de su asistente personal. Señor Mendoza, su madre llamó 3 veces. Dice que si no la llama hoy, va a contratar un detective privado para encontrarlo. El tercero, de un cliente importante. Mendoza, necesito que revises los contratos inmediatamente. La competencia está respirando en nuestro cuello. Cada mensaje era como un anzuelo tirando de él de vuelta hacia una vida que, hace solo unas semanas, había sido todo su universo. Pero ahora sentado junto al agua, observando a las familias vascas caminar con sus hijos, escuchando fragmentos de euskera mezclándose con el sonido de las gaviotas, esa vida le parecía pertenecer a otra persona. Su teléfono sonó de nuevo. Esta vez era su madre. «Mamá, Ricardo, Dios mío, ¿dónde has estado? He estado llamándote durante una semana. Tu asistente dice que estás en Bilbao por negocios, pero García dice que no hay ningún negocio que justifique que estés ahí tanto tiempo». La voz de Elena Mendoza tenía ese tono de preocupación maternal mezclada con exasperación que recordaba de su infancia. «Estoy bien, mamá, solo necesitaba un descanso». ¿Un descanso? Ricardo, tú no tomas descansos, ni siquiera paraste. Cuando tuviste gripe el año pasado. ¿Qué está pasando realmente? Ricardo cerró los ojos, sintiendo el peso de tener que explicar algo que él mismo aún no entendía completamente. Es complicado, mamá. Entonces descomplícalo. Ven a casa y hablamos. No puedo, no todavía. El silencio que siguió fue cargado de todas las expectativas no expresadas que habían definido su relación durante décadas. Elena Mendoza había criado a su hijo para ser exitoso, para conquistar el mundo empresarial madrileño, para ser el heredero perfecto de una familia que había construido su fortuna durante generaciones. «Ricardo», dijo finalmente su voz más suave, «¿tiene esto que ver con una mujer?» La pregunta lo tomó por sorpresa. «¿Por qué preguntas eso?» «Porque es la única cosa que podría hacer que mi hijo, que ha planeado cada día de su vida, desde los 15 años, desaparezca sin explicación en una ciudad que no conoce». Ricardo se rió a pesar de sí mismo. Su madre siempre había sido demasiado perceptiva para su propio bien. En parte sí, pero es más complicado que eso. ¿Es seria? No lo sé. Tal vez. Probablemente. ¿Y ella es la razón por la que no quieres volver? Ella es la razón por la que estoy descubriendo que la persona que era en Madrid tal vez no es quien realmente quiero ser. Otro silencio, este más largo. Ricardo, me preocupas. Esto no suena como tú. Tal vez ese es exactamente el punto, mamá.
Después de colgar, Ricardo se quedó sentado contemplando el agua, sintiendo como si estuviera siendo tirado en dos direcciones por fuerzas igualmente poderosas. En una dirección estaba todo lo que había construido, su empresa, su reputación, su estatus social, la comodidad de una vida predecible y exitosa. En la otra dirección estaba... ¿qué? ¿La posibilidad de algo mejor? ¿O simplemente la fantasía romántica de un hombre de mediana edad que había confundido la atracción con una revelación espiritual? Su teléfono vibró con un mensaje de Anne. «¿Café esta tarde? Tengo algo que mostrarte». Miró el mensaje durante un largo momento antes de responder. «Necesito hablar contigo sobre algo importante». Se encontraron en el mismo café universitario donde habían tenido su lección de euskera, pero esta vez el ambiente se sintió diferente. Ricardo estaba tenso, distraído, revisando constantemente su teléfono. Anne lo notó inmediatamente. «¿Qué pasa?», preguntó directamente, sin preámbulos. «Mi vida real me está alcanzando», respondió Ricardo, mostrándole algunos de los emails y mensajes que había recibido. «Tengo responsabilidades, compromisos, personas que dependen de mí». Anne leyó algunos de los mensajes en silencio. «¿Y qué vas a hacer?». «No lo sé. Esa es la verdad. Por primera vez en mi vida no tengo un plan». «¿Quieres volver?». La pregunta, directa, lo obligó a confrontar algo que había estado evitando. «Parte de mí sí. Es más fácil. Es familiar. Sé cómo ser esa persona». «¿Y la otra parte?». «La otra parte tiene miedo de que, si me voy ahora, nunca encuentre el valor para cambiar realmente». Anne asintió lentamente. «¿Sabes qué creo?». «¿Qué?». «Creo que no puedes huir de quien eras, pero tampoco puedes fingir que estas últimas semanas no han pasado. Tienes que encontrar una manera de integrar ambas partes de ti. ¿Y cómo se supone que haga eso?». «Esa», dijo Anne, tocando suavemente su mano a través de la mesa, «es la pregunta que solo tú puedes responder». Pero en el fondo de su corazón, Ricardo sabía que la respuesta dependía de algo que aún no se había atrevido a preguntarle. Si había espacio en la vida de Anne para alguien como él, no solo como visitante temporal, sino como parte permanente de su mundo. La decisión llegó de la manera más inesperada. Ricardo estaba en su habitación de hotel, revisando por enésima vez los emails que se acumulaban, cuando su teléfono sonó con una llamada que cambiaría todo. «Ricardo, soy García. Necesito que regreses a Madrid inmediatamente». «¿Qué pasó?». «Los japoneses se retiraron del proyecto. Dicen que nuestra falta de seriedad en las negociaciones los ha hecho dudar de nuestro compromiso. Perdimos los 50 millones y ahora otros clientes están haciendo preguntas». Ricardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Cuándo?». «Esta mañana. Recibí la llamada hace una hora». «Ricardo, esto es serio. Necesitamos hacer control de daños y necesitamos hacerlo ya». Después de colgar, Ricardo se sentó en la cama, contemplando las consecuencias de sus acciones. O más precisamente, de su falta de acción. Había estado tan absorto en su transformación personal que había ignorado las responsabilidades que tenía con otras personas, empleados, socios, clientes que habían confiado en él. Se vistió mecánicamente y salió del hotel, caminando, sin rumbo por las calles de Bilbao, mientras procesaba lo que había pasado. La ironía no se le escapaba. En su búsqueda de convertirse en una mejor persona, había lastimado a personas que dependían de él profesionalmente. Sin darse cuenta, sus pasos lo llevaron al restaurante Etxeberri. Era media tarde y el lugar estaba relativamente vacío. Vio a Anne a través de la ventana, trabajando en su laptop en una mesa del rincón, revisando lo que parecían ser documentos financieros. Entró y se acercó a su mesa. Cuando ella levantó la vista, inmediatamente notó su expresión. «¿Qué pasó?», preguntó, cerrando la laptop. Ricardo le contó todo: la llamada de García, los clientes perdidos, la realización de que su ausencia había tenido consecuencias reales para personas reales. «Tengo que volver a Madrid», concluyó. «Hoy». Anne asintió lentamente.
Por supuesto que sí. Pero no quiero irme. Lo sé. Y no sé cuándo podré volver. Lo sé. Se sentaron en silencio durante varios minutos, el peso de la situación, asentándose entre ellos como una niebla espesa. Anne, dijo finalmente Ricardo, necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente honesta conmigo. Siempre lo soy. ¿Hay alguna posibilidad de que esto, hizo un gesto entre ellos, sea algo más que una amistad? ¿Algo que valga la pena luchar por preservar? La pregunta que había estado evitando durante semanas, finalmente, estaba en el aire. Anne lo miró directamente a los ojos, y Ricardo vio algo que no había visto antes. Vulnerabilidad. ¿Qué necesitas escuchar?, preguntó ella. Necesito escuchar la verdad. Anne respiró profundamente. La verdad es que me asustas. ¿Te asusto? Me asusta lo que siento cuando estoy contigo. Me asusta lo rápido que ha pasado. Me asusta que seas de un mundo completamente diferente al mío. Hizo una pausa. Y me asusta pensar que todo esto podría ser solo una fantasía romántica que se desvanece en el momento en que vuelves a tu vida real. ¿Y si no fuera una fantasía? ¿Qué estás preguntando exactamente, Ricardo? Él sabía que había llegado al momento de la verdad. Estoy preguntando si estarías dispuesta a intentar construir algo juntos. No sé cómo sería, no sé cómo funcionaría logísticamente, pero estoy preguntando si vale la pena intentarlo. Anne lo estudió durante un largo momento. ¿Y qué pasa con tu vida en Madrid? ¿Con tu empresa? No lo sé. Tal vez pueda encontrar una manera de dividir mi tiempo. Tal vez pueda cambiar la manera en que hago negocios. Tal vez... Se detuvo, dándose cuenta de lo que estaba a punto de decir. Tal vez sea hora de que haga cambios más radicales. ¿Estás diciendo que dejarías Madrid? ¿Tu empresa? Estoy diciendo que tal vez la vida que he estado construyendo no es la vida que realmente quiero. Eso es una decisión muy grande para tomar por alguien que conoces desde hace unas pocas semanas. No la estoy tomando solo por ti, respondió Ricardo. La estoy tomando por mí, por la persona que he descubierto que puedo ser cuando estoy aquí. Anne se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando la calle húmeda. Ricardo, no quiero ser la razón por la que destruyas tu vida. Y yo no quiero que mi vida anterior sea la razón por la que pierda la oportunidad de construir algo mejor. Se giró hacia él y Ricardo vio lágrimas brillando en sus ojos. ¿Qué me estás pidiendo exactamente? Te estoy pidiendo que me esperes. Te estoy pidiendo que me des la oportunidad de arreglar el desastre que hice en Madrid y luego volver aquí. Te estoy pidiendo que consideres la posibilidad de que esto sea real. ¿Y si no puedes arreglar el desastre? ¿Y si tu vida en Madrid te consume completamente de nuevo? Entonces, habré perdido la mejor oportunidad de mi vida. Anne volvió a la mesa y tomó las manos de Ricardo entre las suyas. Está bien, dijo suavemente. Te esperaré, pero con una condición. ¿Cuál? Que cuando vuelvas, si vuelves, sea porque realmente has decidido quién quieres ser. No porque estés huyendo de algo, sino porque estás corriendo hacia algo. Te lo prometo. Se besaron entonces por primera vez, y fue un beso que sabía a posibilidades y despedidas, a promesas y miedo, a todo lo que podría ser y todo lo que podría perderse. Cuando se separaron, ambos sabían que habían cruzado un punto de no retorno. Fuera cual fuera el resultado, nada volvería a ser igual. El tren AVE a Madrid nunca le había parecido tan largo. Ricardo contemplaba el paisaje que pasaba por la ventanilla, viendo cómo el verde intenso del País Vasco gradualmente daba paso a los tonos más secos de Castilla y sintió como si estuviera viajando no solo a través del espacio, sino de vuelta a una versión anterior de sí mismo. Su teléfono no había parado de sonar. García había organizado reuniones de emergencia para esa misma tarde. Los clientes querían explicaciones. Los empleados estaban nerviosos. Todo el ecosistema empresarial que había construido durante años estaba temblando porque su pieza central había desaparecido durante unas semanas. Cuando llegó a su oficina en el Distrito Financiero de Madrid, se sintió como un actor regresando a un escenario familiar,
pero interpretando un papel que ya no le quedaba bien. El edificio de cristal y acero, su oficina en el piso 15 con vistas panorámicas de la capital, el escritorio de caoba que había costado más que el salario anual de la mayoría de las personas. Todo se sentía superficial, como un decorado elaborado para una obra de teatro que había perdido su significado. Por fin, García entró a su oficina sin llamar, algo que normalmente habría irritado a Ricardo, pero que ahora simplemente le pareció urgente. ¿Dónde carajo has estado? Y no me digas que era trabajo, porque he llamado a todos nuestros contactos en el norte y nadie sabe nada de ningún proyecto. Ricardo se sentó lentamente en su silla ejecutiva, que una vez había sido su trono, pero ahora se sentía como una prisión cómoda. Es complicado. Descomplícalo, porque mientras tú estabas desaparecido, el mundo no se detuvo. Los japoneses no solo cancelaron el proyecto, están hablando con Herrera y Asociados. Nuestros clientes más importantes están cuestionando nuestra estabilidad. Y tengo 3 empleados que han venido a preguntarme si deberían empezar a buscar otros trabajos. Cada palabra era como un martillo golpeando su conciencia. Ricardo se dio cuenta de que su búsqueda de autenticidad personal había tenido consecuencias reales para personas que confiaban en él. ¿Qué necesitas que haga?, preguntó. Necesito que seas el Ricardo Mendoza que siempre has sido. El que cierra tratos imposibles, el que tranquiliza a clientes nerviosos, el que hace que las cosas funcionen. García se acercó al escritorio. Necesito que olvides cualquier crisis de mediana edad que estés teniendo y salves esta empresa. Durante las siguientes 6 horas, Ricardo se sumergió en el trabajo con una intensidad que no había sentido en semanas. Llamó a clientes, reorganizó contratos, negoció nuevos términos y poco a poco comenzó a estabilizar la situación. Era como montar en bicicleta. Las habilidades estaban ahí automatizadas por años de práctica, pero mientras trabajaba, una parte de su mente permanecía en Bilbao. Pensaba en Anne revisando los libros de su restaurante, en las historias que Josu contaba sobre la solidaridad marinera, en la manera en que Miren hablaba sobre las raíces y las ramas de los árboles familiares. A las 10 de la noche, cuando finalmente salió de la oficina, había logrado salvar el proyecto japonés, con términos menos favorables, pero salvo al fin. Había tranquilizado a los clientes más importantes y había asegurado a sus empleados que la empresa era sólida. Pero se sentía vacío, como si hubiera usado músculos que había estado descansando y ahora le dolían. Su apartamento en el barrio de Salamanca, que una vez había sido su refugio de lujo, se sentía extrañamente estéril. Los muebles de diseñador, las obras de arte cuidadosamente seleccionadas, las ventanas que daban a una de las calles más exclusivas de Madrid, todo parecía pertenecer a otra persona. Se sirvió un whisky de 30 años, una botella que había estado guardando para una ocasión especial que nunca había llegado, y se sentó en su sofá de cuero italiano, mirando las luces de la ciudad a través de las ventanas de suelo a techo. Su teléfono vibró con un mensaje de Anne. ¿Cómo fue el primer día de vuelta en el mundo real? La pregunta lo hizo sonreír por primera vez en todo el día. Le respondió, ¿cómo volver a usar zapatos que ya no me quedan bien? ¿Dolor de pies o dolor de alma? Ambos. ¿Arreglaste lo que necesitabas arreglar? Ricardo reflexionó sobre la pregunta. Había arreglado los problemas inmediatos, había apagado los incendios, había restaurado la confianza, pero ¿había arreglado realmente algo? ¿O simplemente había aplicado vendas temporales a heridas más profundas? Arreglé los síntomas, escribió, pero creo que el problema real es más fundamental. ¿Cuál es el problema real? Esa era la pregunta, ¿no es cierto? Ricardo miró por la ventana hacia las luces de Madrid, hacia la ciudad que había sido su hogar durante toda su vida adulta, y se dio cuenta de que la respuesta era algo que había estado evitando enfrentar. El problema real, escribió lentamente, es que he construido una vida que requiere que sea alguien que ya no quiero ser. La respuesta de Anne llegó varios minutos después. Entonces tal vez es hora de construir una vida diferente. Es tan simple. Nunca dije que fuera simple. Dije que tal vez era necesario.
Ricardo se quedó despierto hasta muy tarde esa noche, contemplando por primera vez en su vida la posibilidad de desmantelar sistemáticamente todo lo que había construido para poder reconstruir algo completamente diferente. Era aterrador y emocionante a la vez, como estar parado al borde de un acantilado, preparándose para saltar sin saber exactamente qué había abajo. Pero por primera vez en años, se sintió completamente despierto. 3 semanas después, Ricardo había establecido una rutina precaria pero funcional. Días de decisiones empresariales brutalmente eficientes, intercalados con noches de llamadas largas con Anne, donde compartían detalles de sus días, sueños para el futuro, y una intimidad creciente que hacía que la distancia física se sintiera cada vez más insoportable. La empresa estaba estabilizada, los clientes tranquilizados, pero Ricardo se sentía como un actor interpretando el papel de su propia vida anterior. Cada reunión, cada negociación exitosa, cada momento de triunfo empresarial se sentía hueco, como ganar un juego cuyas reglas ya no le importaban. Fue durante una de estas noches, mientras revisaba informes financieros en su estudio, que recibió una llamada que cambiaría todo. «Señor Mendoza, soy el doctor Aguirre del Hospital Universitario de Basurto en Bilbao». El corazón de Ricardo se detuvo. «¿Qué pasó? ¿Está Anne bien?» «Señor Mendoza, me temo que tengo malas noticias sobre...» La señora Miren Etxebarria, la abuela de Anne, ha sufrido un infarto y está en cuidados intensivos. Su estado es grave. El mundo de Ricardo se tambaleó. «¿Cómo está Anne?» «Está aquí, en el hospital. Ha estado aquí desde anoche. Me pidió que lo llamara. Salgo para Bilbao inmediatamente». «Señor Mendoza, debo advertirle que la situación es muy delicada. Es posible que...» «Entiendo, estaré allí en 4 horas». Ricardo colgó el teléfono y por un momento se quedó inmóvil, procesando la información. Luego, como si hubiera recibido una descarga eléctrica, se movió con una determinación que no había sentido en semanas. Llamó a García. «Cancela todas mis reuniones de los próximos días. Es una emergencia familiar». «¿Qué? Ricardo, mañana tenemos la presentación para los inversores alemanes. No puedes... Encuentra la manera de manejarla sin mí». «Ricardo, no puedes simplemente desaparecer otra vez. La empresa sobrevivirá», interrumpió Ricardo, y se sorprendió por la claridad en su propia voz. «Algunas cosas son más importantes». Colgó antes de que García pudiera responder, empacó una maleta pequeña y se dirigió al aeropuerto. Durante el vuelo a Bilbao, Ricardo tuvo tiempo para reflexionar sobre lo que había sentido en el momento en que recibió esa llamada. No había vacilado, no había calculado los costos empresariales, no había considerado las consecuencias para su carrera. Había actuado puramente desde el corazón, y esa claridad le dijo algo importante sobre lo que realmente importaba en su vida. Llegó al hospital cuando el sol se ponía sobre Bilbao, pintando el cielo con tonos naranjas y rosas que contrastaban dramáticamente con las paredes blancas y estériles del edificio médico. Encontró a Anne en la sala de espera de cuidados intensivos, sentada sola en una silla de plástico, su postura normalmente erguida, ahora encorvada por el peso de la preocupación. Cuando Anne levantó la vista y lo vio acercarse, sus ojos se llenaron de lágrimas. Se puso de pie y corrió hacia él, y Ricardo la envolvió en sus brazos, sintiendo cómo temblaba contra su pecho. «Vine tan pronto como pude», murmuró contra su cabello. No sabía si podrías venir», respondió Anne, su voz ahogada por la emoción. «Por supuesto que vine. ¿Cómo está tu mamá?» Anne se separó ligeramente para mirarlo, y Ricardo vio en sus ojos un dolor profundo mezclado con algo que podría haber sido gratitud. «Está estable por ahora, pero los médicos dicen que las próximas 24 horas son críticas. Tiene 84 años, y su corazón...» No pudo terminar la frase. Ricardo la abrazó más fuerte, consciente de que había algo profundamente significativo en el hecho de que ella hubiera pedido al médico que lo llamara, de que lo hubiera incluido en este momento tan íntimo y aterrador de su vida. «¿Has comido algo?», preguntó.
Anne negó con la cabeza. No puedo, no ahora. Ven, dijo suavemente tomando su mano. Vamos a buscar algo. Tu amama no se va a beneficiar si te enfermas de agotamiento. La llevó a la cafetería del hospital, donde consiguió convencerla de tomar al menos un café y un sándwich. Mientras estaban sentados en la mesa de formica bajo las luces fluorescentes, Anne comenzó a hablar. Toda la mañana he estado pensando en todas las cosas que nunca le dije, murmuró despedazando distraídamente el sándwich sin comerlo. Todas las veces que estuve demasiado ocupada con el trabajo para visitarla, todas las conversaciones que pospuse para más adelante. No hagas eso, dijo Ricardo firmemente. No te tortures con los ¿qué pasaría si? Tu amama sabe que la amas. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque he visto la manera en que hablas de ella. He visto las fotos en su casa. He escuchado las historias que cuentas. El amor no se mide en la cantidad de tiempo que pasas con alguien, sino en la calidad de esa conexión. Anne lo miró con sorpresa. ¿Cuándo te volviste tan sabio? Cuando comencé a pasar tiempo con una mujer que me enseñó que las cosas más importantes en la vida no se pueden medir en hojas de cálculo. Regresaron a la sala de espera, donde se unieron otros familiares que iban llegando. Primos de Anne, amigos de la familia, personas que claramente formaban parte de la extensa red de relaciones que sostenía a los Etxebarria. Ricardo observó cómo se apoyaban mutuamente, cómo compartían recuerdos de Miren, cómo se turnaban para estar con Anne. Era exactamente lo opuesto a lo que había experimentado cuando su propio padre había muerto 5 años antes. Entonces, Ricardo había manejado todo solo. Los arreglos funerarios, los aspectos legales, el duelo privado en su apartamento solitario. Había visto la muerte como otro problema empresarial que resolver eficientemente. Aquí, el dolor se compartía, se procesaba comunitariamente, se convertía en algo que unía en lugar de aislar. Cerca de la medianoche, el doctor Aguirre salió de cuidados intensivos con una expresión cautelosamente optimista. Su condición se ha estabilizado, anunció a la familia reunida. Los próximos signos vitales son más fuertes. Creo que puede recibir visitas muy breves, una persona a la... ¿Ves? Anne fue la primera en entrar. Ricardo la vio desaparecer detrás de las puertas dobles de cuidados intensivos y sintió una ansiedad que no había experimentado jamás, como si el bienestar de alguien más se hubiera vuelto más importante que el suyo propio. Cuando Anne regresó, 20 minutos después estaba llorando, pero sus lágrimas parecían más de alivio que de dolor. Está despierta, anunció a todos. Está débil, pero despierta. Y lo primero que me preguntó fue si el chico madrileño había venido. Todos los ojos se volvieron hacia Ricardo, quien sintió calor subiendo por su cuello. ¿Se refería a mí? Le hablé de ti, admitió Anne. Le conté sobre nosotros. ¿Y qué piensa? Anne sonrió por primera vez en todo el día. Dice que quiere conocerte. Cuando Ricardo entró en la unidad de cuidados intensivos, se sintió abrumado por la fragilidad del cuerpo humano. Miren se veía diminuta en la cama de hospital, conectada a múltiples máquinas que monitoreaban cada latido de su corazón, cada respiración. Pero cuando abrió los ojos y lo vio, la sonrisa que apareció en su rostro arrugado era radiante. «Así que tú eres el que robó el corazón de mi Anne», dijo en un castellano cuidadoso pero claro. «Señora Etxebarria», comenzó Ricardo acercándose a la cama. «No sé si...» «Llámame a mamá», interrumpió. «Y siéntate. No tengo mucho tiempo. Para formalidades». Ricardo se sentó en la silla junto a la cama, impresionado por la vitalidad que irradiaba esta mujer a pesar de su condición. «Anne me ha contado mucho sobre ti», continuó Miren. «Dice que eres diferente ahora de como eras cuando llegaste. Creo que su nieta me cambió la vida». «No», dijo Miren firmemente. «Ella no te cambió. Te ayudó a encontrar quién eras realmente. Esa es la diferencia». «¿Y quién cree que soy realmente?» Miren estudió su rostro con ojos que habían visto 8 décadas de vida. «Eres alguien que dejó todo para estar aquí cuando mi familia te necesitaba. Eres alguien que mira a mi nieta como si fuera un milagro. Y eres alguien que finalmente está aprendiendo que la vida real no sucede en las oficinas elegantes.
Amama, dijo Ricardo, sorprendido por lo fácil que era usar la palabra. ¿Puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Cómo sé si estoy tomando la decisión correcta? ¿Qué decisión? Si dejar mi vida en Madrid, mi empresa, todo lo que he construido, por una posibilidad con Anne. Miren sonrió, y en esa sonrisa Ricardo vio generaciones de sabiduría vasca. Hijo, cuando estás muriendo, no piensas en el dinero que ganaste o los negocios que cerraste. Piensas en las personas que amaste y en si fuiste fiel a quien realmente eras. ¿Y si fracaso? ¿Y si no soy lo suficientemente bueno para ella? Entonces fracasarás honestamente, en lugar de tener éxito siendo alguien que no eres. La conversación fue interrumpida por una enfermera que indicó que el tiempo de visita había terminado. Mientras Ricardo se levantaba para irse, Miren tomó su mano con una fuerza sorprendente. «Cuida a mi nieta», murmuró, «y deja que ella te cuide a ti. Eso es lo que hace la gente que se ama de verdad». Cuando Ricardo salió de cuidados intensivos, encontró a Anne esperándolo en el pasillo. «¿De qué hablaron?», preguntó. «De la vida real», respondió Ricardo, «y de lo que realmente importa». Esa noche se quedaron en el hospital, durmiendo intermitentemente en las sillas de la sala de espera. Cuando Ricardo despertó al amanecer, encontró a Anne despierta a su lado, mirándolo con una expresión que no había visto antes. «Buenos días», murmuró. «Te amo», dijo Anne simplemente. Las palabras flotaron en el aire entre ellos como algo precioso y frágil. Ricardo sintió como si algo se asentara en su pecho, como si una pieza que había estado buscando toda su vida finalmente hubiera encontrado su lugar. «Yo también te amo», respondió, y supo que era la primera vez en su vida que esas palabras eran completamente verdaderas. Se besaron allí, en la sala de espera del hospital, rodeados por el sonido de máquinas médicas y conversaciones susurradas, y fue el beso más honesto y perfecto que Ricardo había dado jamás. Cuando se separaron, Anne sonrió con lágrimas en los ojos. «¿Sabes lo que esto significa?» «Significa que tengo que tomar la decisión más importante de mi vida». «¿Y cuál es?» Ricardo respiró profundamente, sintiendo como si estuviera parado al borde del precipicio que había estado evitando durante semanas. «Significa que voy a vender mi parte de la empresa. Significa que voy a mudarme a Bilbao. Y significa que voy a apostar toda mi vida en la posibilidad de que podamos construir algo hermoso juntos». La sonrisa que iluminó el rostro de Anne fue como el sol saliendo después de la tormenta más larga de su vida. 6 meses después, Ricardo se encontró parado en el puerto de Getxo, observando cómo los pescadores preparaban sus barcos para la jornada matutina. El aire salado llenaba sus pulmones y el sonido de las gaviotas se mezclaba con las voces de los marineros hablando en euskera. Era un ritual que había comenzado a formar parte de su rutina diaria, estos momentos de contemplación antes de dirigirse a su nueva oficina. La venta de su participación en la empresa madrileña había sido más complicada de lo que había anticipado. García había alternado entre la furia y la incredulidad. Los clientes habían cuestionado su estabilidad mental y su madre había necesitado 3 conversaciones largas para comenzar a entender su decisión. Pero cada obstáculo superado había fortalecido su convicción de que estaba tomando el camino correcto. Ahora dirigía una pequeña consultoría especializada en ayudar a empresas tradicionales vascas a modernizar sus operaciones sin perder su identidad cultural. Era un trabajo que combinaba su experiencia empresarial con su nueva comprensión del valor de preservar las raíces mientras se crecía hacia el futuro. Su teléfono vibró con un mensaje de Anne. «¿Lista para el almuerzo familiar? Amama está preparando su famosa merluza en salsa verde». Ricardo sonrió. Miren se había recuperado completamente del infarto y había adoptado a Ricardo como si fuera su propio nieto. Sus domingos ahora se centraban alrededor de largas comidas familiares donde se mezclaban euskera, castellano, historias del pasado y planes para el futuro. «En camino», respondió. Kaixo Amama Ri había comenzado a aprender euskera en serio, tomando clases 3 veces por semana con un profesor particular. Sus progresos eran lentos pero constantes,
y cada nueva palabra que dominaba se sentía como una llave que abría otra puerta del mundo de Anne. Mientras caminaba hacia la casa de los Etxebarria, reflexionó sobre todos los cambios de los últimos meses. Su apartamento ahora era un pequeño piso con vista a la ría, decorado con una mezcla de sus pertenencias más queridas de Madrid y nuevas adquisiciones que reflejaban su vida vasca, fotografías de paisajes locales, libros en euskera, una txapela que Josu le había regalado. Su rutina diaria había cambiado completamente. En lugar de desayunos de trabajo en restaurantes caros, ahora comenzaba sus días con café en el bar de Pachi. En lugar de cenas de negocios, pasaba las tardes caminando con Anne por las calles de Bilbao, descubriendo nuevos rincones de la ciudad o visitando a amigos que gradualmente se habían convertido también en sus amigos. Cuando llegó a la casa familiar, el aroma de la comida casera lo envolvió como un abrazo cálido. Encontró a Miren en la cocina, supervisando múltiples ollas mientras dirigía a Anne y a dos primos que habían venido para el almuerzo dominical. «El madrileño ha llegado», anunció Miren con cariño, usando el apodo que había adoptado para él. «Kaixo, amama», saludó Ricardo, besándola en las mejillas. «Ser modus?» «Oso hondo», respondió Miren claramente complacida con sus esfuerzos en euskera. «Tu pronunciación está mejorando». Anne se acercó y lo besó suavemente. «¿Cómo fue tu caminata matutina?» «Perfecta. Vi salir 3 barcos hacia el Cantábrico. Josu dice que las condiciones son ideales para la pesca hoy». Era increíble cómo había aprendido a encontrar paz en estos ritmos simples. Las mareas, las estaciones, los ciclos de trabajo y descanso que habían gobernado la vida vasca durante milenios. Durante el almuerzo, la conversación fluyó entre euskera y castellano, entre historias del pasado y planes para el futuro. Uno de los primos de Anne anunció que se casaría en el otoño. Otro habló sobre una nueva empresa que estaba comenzando. Ricardo contribuía a las conversaciones con una naturalidad que habría sido impensable 6 meses antes. «Ricardo», dijo Miren de repente, «te he contado la historia de cómo tu aita conoció a tu amama». Ricardo sabía que se refería a sus propios abuelos y se dio cuenta de que había comenzado a pensar en la familia de Anne como su propia familia extendida. «No, amama, cuéntamela». Era 1956 y él era un joven pescador que había venido desde Lekeitio para trabajar en los barcos de Getxo. Ella trabajaba en la conservera, enlatando anchoas. Todos los días, él pasaba por la fábrica cuando regresaba del mar, solo para verla trabajar a través de las ventanas. Ricardo se inclinó hacia adelante, captivado como siempre por las historias de Miren. Durante 3 meses, él nunca se atrevió a hablarle, hasta que un día hubo una tormenta terrible y varios barcos no pudieron regresar a puerto. Ella se quedó toda la noche en los muelles, esperando noticias. Cuando él finalmente llegó al amanecer, fue directo hacia ella y le dijo: «No quiero que te preocupes así nunca más por mí, a menos que sea tu derecho hacerlo como mi esposa». «¿Y qué respondió ella?», preguntó Ricardo. Le dijo: «Entonces será mejor que me pidas matrimonio apropiadamente, no cuando hueles a pescado y algas marinas». Miren se rió. Se casaron 6 meses después y estuvieron juntos 53 años. Ricardo miró a Anne, viendo en sus ojos el reflejo de las mismas preguntas que habían comenzado a formarse en su propia mente. 6 meses de vivir juntos, de construir una vida en común, de descubrir que su amor era tan real en la rutina diaria como lo había sido en los momentos dramáticos del hospital. Después del almuerzo, Anne y Ricardo caminaron por el paseo marítimo de Getxo, observando cómo las familias locales disfrutaban del domingo soleado. Niños corrían entre las esculturas, parejas mayores se sentaban en bancos contemplando el mar, adolescentes jugaban fútbol en las áreas verdes. «¿Te arrepientes?», preguntó Anne de repente. «¿De qué?». «De haber dejado todo en Madrid, de haber cambiado tu vida tan radicalmente». Ricardo se detuvo y la tomó en sus brazos, besándola suavemente, mientras las gaviotas gritaban sobre sus cabezas y el sonido de las olas
proporcionaba una banda sonora natural. ¿Te acuerdas de la primera noche que cenamos juntos?, dijo cuando se separaron. Dijiste que a veces la gente que parece perdida simplemente necesita que alguien les muestre el camino de vuelta a casa. Me acuerdo. Pues resulta que no necesitaba encontrar el camino de vuelta a casa, necesitaba encontrar el camino hacia el hogar que realmente quería. Anne sonrió, esa sonrisa radiante que había iluminado sus días más oscuros y había hecho brillar aún más los mejores. «Tengo algo que preguntarte», dijo Ricardo, sintiéndose nervioso de repente. «¿Qué? ¿Recuerdas que me dijiste que el euskera era el idioma de tu corazón?» «Sí». Ricardo respiró profundamente y en el mejor euskera que pudo reunir, dijo: «Maite zaitut, Anne, nire bizitza osoa zurekin partekatu nahi dut». Los ojos de Anne se llenaron de lágrimas mientras traducía mentalmente: «Te amo, Anne. Quiero compartir toda mi vida contigo». «Eta nire maite zaitut», respondió ella, su voz temblorosa de emoción, «y yo también te amo». «Entonces», dijo Ricardo, cambiando de nuevo al castellano, «¿te casarías conmigo?» La respuesta de Anne fue un beso que sabía a promesas futuras, a aventuras compartidas, a la profunda alegría de dos personas que habían encontrado no solo el amor, sino la versión más auténtica de sí mismos en el espejo de los ojos del otro. Cuando se separaron, Ricardo miró hacia el horizonte, donde el Cantábrico se extendía hasta el infinito, y se dio cuenta de que finalmente había aprendido la diferencia entre tener éxito y ser feliz. Un año después, se casaron en una ceremonia pequeña e íntima en la playa de Arrigunaga, con las montañas vascas como testigos y el sonido del mar como música de fondo. Josu sirvió como padrino improvisado, Miren lloró lágrimas de alegría, y cuando intercambiaron votos en euskera y castellano, Ricardo supo que había encontrado no solo a la mujer de su vida, sino el hogar que nunca había sabido que estaba buscando. La vida les había enseñado que el amor verdadero no era solo encontrar a la persona correcta, sino estar dispuesto a convertirse en la persona correcta para el amor que mereces. Y mientras bailaban su primer baile como esposos al ritmo de una música tradicional vasca, con la ría de Bilbao brillando bajo las luces del atardecer y el Guggenheim resplandeciendo en la distancia como un faro de posibilidades infinitas, Ricardo susurró en el oído de Anne: «Eskerrik asko, bihotzeko maitea». Gracias, amor de mi corazón, porque a veces perderse completamente es la única manera de encontrarse realmente. Si esta historia extraordinaria te emocionó y cautivó, regálanos tu like, únete a nuestra comunidad suscribiéndote, difunde este contenido entre las personas que conoces y cuéntanos qué te pareció en la sección de comentarios. Tu participación es fundamental para que podamos continuar trayéndote más relatos fascinantes como este. Recuerda activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias llenas de emoción y drama.